Buenos días, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo estáis llevando esta segunda semana de reclusión? Después de la semana pasada en la que cuestionábamos tantas cosas, pues esta ya estamos aceptando la situación como algo normal. Así que sin duda que los próximos 15 días van a ser unos días también de optimismo y de esperanza, porque vamos a salir del túnel y vamos a salir más fortalecidos que cuando empezamos todo este jaleo. Bueno, con ocasión del coronavirus, quizás estamos olvidando el tiempo en el que nos encontramos. Estamos en el tiempo de Cuaresma, en el que recordamos los 40 días que Jesús estuvo en el desierto, y son previos a la Semana Santa. Así que he cogido el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 11, que tiene que ver con la visita que Jesús hizo a sus amigos Lázaro, Marta y María, con ocasión de la enfermedad del primero, de Lázaro. Así que acompañadme al Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 1. Un hombre llamado Lázaro había caído enfermo. Era natural de Betania, en el pueblo de María y de su hermana Marta. María, hermana de Lázaro el enfermo, era la misma que derramó perfume sobre los pies del Señor y se los secó con sus cabellos. Las hermanas de Lázaro mandaron a Jesús este recado: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al enterarse, dijo: esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Jesús tenía una gran amistad con Marta, con su hermana María y con Lázaro. Sin embargo, a pesar de haberse enterado de que Lázaro estaba enfermo, continuó en aquel lugar otro par de días. Pasado este tiempo, dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos exclamaron: Maestro, hace bien poco que los judíos intentaron apedrearte. ¿Cómo es posible que quieras volver allá? Jesús respondió: ¿no es cierto que es de día durante 12 horas? Si uno camina mientras es de día, no tropezará porque la luz de este mundo ilumina su camino. En cambio, si uno anda de noche, tropezará ya que le falta la luz. Y añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Los discípulos comentaron: Señor, si se ha dormido, quiere decir que se recuperará. Ellos creían que Jesús se refería al sueño natural, pero él hablaba de la muerte de Lázaro. Entonces Jesús expresó claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque así tendréis un motivo más para creer. Vamos pues allá. Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros y muramos con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro había sido sepultado hacía ya 4 días. Como Betania está muy cerca de Jerusalén, unos 2,5 kilómetros, muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para darles el pésame por la muerte de su hermano. En cuanto Marta se enteró de que Jesús llegaba, le salió al encuentro. María, por su parte, se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún así, yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo concederá. Jesús le contestó: tu hermano resucitará. Marta replicó: sé muy bien que volverá a la vida al fin de los tiempos, cuando tenga lugar la resurrección de los muertos. Jesús entonces le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y ninguno de los que viven y tienen fe en mí morirá para siempre. ¿Crees esto? Marta contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Seguro que más de una vez nos hemos identificado con este pasaje, en el que se nos narra la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro. Y seguro también que nos hemos cuestionado más de una vez y nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué Jesús tardó tanto en responder, en acudir a la llamada de socorro
de Marta y de María, sabiendo que su amigo estaba gravemente enfermo. Y esto nos lo comparamos con muchas ocasiones en las cuales, si no muchas, algunas ocasiones, en las cuales pedimos, oramos, porque nos encontramos en situaciones múltiples de conflicto y tenemos la sensación de que Dios no hace nada al respecto. Y esto hace que perdamos la paz, que perdamos la confianza, y el enemigo lo usa para susurrarnos en nuestros oídos frases condenatorias que minan nuestra fe y nos llenan de dudas en la palabra de Dios, en lo que nosotros estamos orando y en lo que nosotros estamos atravesando. Desgraciadamente olvidamos las múltiples de ocasiones en donde vemos en las Escrituras que tenemos que saber esperar en el Señor. Las salas de espera nos ponen nerviosos, y más cuando estamos acompañados de otras personas, porque oímos tantas cosas que nos hacen ponernos más nerviosos de lo que todavía estamos. Y en lugar de animarnos y fortalecer nuestra fe, pues lo que creemos es que estamos perdiendo el tiempo, que no estamos haciendo nada y que deberíamos de estar haciendo algo. Y no nos damos cuenta que en los tiempos de espera en el Señor nunca es un tiempo desperdiciado. En este pasaje hay muchas cosas en las que podemos meditar, pero yo me voy a centrar en dos cosas solamente. Dos cosas. Lo primero tiene que ver con la decisión de Jesús de quedarse en la aldea 2 días más, ante la urgencia, ante la llamada de socorro de sus amigas. Y nos hace pensar que parece como que Jesús pues no tiene el mismo interés que tuvo a la hora de responder otras situaciones muy parecidas. Y en ningún caso eso significa de que Jesús no vaya a intervenir en el caso en cuestión, y que por lo tanto, aunque no veamos la intervención de Dios inmediata en lo que nosotros estamos viviendo, también significa de que Dios no va a pasar por alto lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Hemos de entender que el tiempo de Dios no siempre encaja con nuestro tiempo. Dios no tiene prisas. Dios es eterno. Dios es el Dios de ayer, hoy y por los siglos. Nosotros nos ponemos nerviosos ante las situaciones que vivimos conflictivas, como las que nos están pasando en estos momentos con el coronavirus, oyendo tantas opiniones, oyendo tantas situaciones, oyendo los comentarios de unos, de otros, y recibiendo múltiples de mensajes de WhatsApp en la que se nos recomiendan cosas, en la que se nos dicen cosas, y llega ya un momento que ya estamos cansados de recibir tanto, porque luego después encima escuchamos que la gran mayoría de todas estas cosas son cosas inventadas, son bulos, son soluciones que no tienen sentido, y ocupamos el tiempo hablando, discutiendo, reenviando todas estas cosas en lugar de analizar las cosas que están pasando en el Espíritu, en lugar de escuchar al Espíritu, en lugar de entender a través de las Escrituras la situación que vivimos y cómo deberíamos de reaccionar ante los problemas que nos acontecen.
En medio del caos, lo que se necesita siempre es personas tranquilas. Personas en las cuales el pánico no hace mella. Personas en las cuales pueden indicarnos perfectamente dónde está la puerta de salida, para que no nos agolpemos y para que no nos precipitemos con todos los demás. Por eso es importante lo que dice la Biblia: estad quietos y escuchad. Escuchad lo que el Espíritu quiere decir a la Iglesia. Escuchar lo que el Espíritu quiere indicarnos en cada momento. Y entender algo que los discípulos no entendieron o no entendían y que Jesús tuvo que manifestárselo varias veces. Que todo lo que Dios realiza, que en todo lo que Dios interviene, la gloria es exclusivamente para Él. Nosotros somos meros agentes, pero el glorificado en todo es Dios. En los tiempos de espera, Dios quiere enseñarnos a que aprendamos a depender de Él, a caminar por fe y no por vista. Y hemos de recordar lo que el apóstol Pablo escuchó cuando estaba encerrado. Dios se perfecciona en nuestra debilidad, no en nuestra fuerza. Y es cuando nosotros nos sentimos inseguros, nos sentimos sin salidas, cuanto más necesitamos acudir a aquel que sabe bien todo lo que tiene que pasar y ocurrir. El segundo punto que quiero destacar es el escenario con el que Jesús se encuentra. Cuando Jesús llega allí, se encuentra con un montón de personas que han acudido a dar el pésame a Marta y a María. Es un escenario fúnebre con el cual nosotros estamos más o menos familiarizados, pero que no tiene nada que ver con lo que ocurría en este tiempo. Nuestras visitas a un velatorio en donde nos encontramos con amigos, familia que no veíamos desde hace tiempo, en donde comenzamos a hablar de múltiples cosas, en el que se nos presenta alguien con un café y con unas pastas, tiene muy poco que ver con el escenario fúnebre oriental, donde estaban las mujeres allí llorando a grito pelado y donde los hombres se daban golpes en el pecho por todo lo que aquello significaba y representaba. Cuando ven a Jesús acudir en este momento, se harían la pregunta: ¿por qué este Jesús, que había ayudado a tantas personas, que había hecho tantos milagros, no había acudido inmediatamente ante la llamada de socorro de Marta y de María? Incluso ambas le reprochan a Jesús con la misma frase. Lo primero que le dicen es, cuando le ven: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Todo esto no hubiese ocurrido. Jesús no entró en discusión ni trató de darle ningún tipo de razón. Jesús sabía muy bien a lo que iba. Iba a manifestar la gloria de Dios. Así que le dice: tu hermano va a resucitar. Tu hermano resucitará. Bien, esta afirmación para Marta no era nueva, no era nada novedoso. Al igual que nosotros, pues los judíos piensan y creen en la resurrección. Por lo tanto, pues dice: sí, eso ya lo tengo claro. Yo tengo claro que mi hermano resucitará en el día postrero, al final de los tiempos. Sí, pero a mí me gustaría que siguiera vivo, no que haya muerto. Así que, como Jesús entiende que Marta no ha comprendido lo que él está diciendo, pues declara
este texto que tanto ánimo y fortaleza nos da en el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y ninguno de los que viven y tienen fe en mí morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Y ella le responde, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y que había de venir al mundo. Bien, es una frase bonita, pero no tiene mucho que ver con lo que Jesús intenta decirle. Jesús está aquí queriéndole decir que todos aquellos que creemos en Él, aunque pasemos por el umbral de la muerte, vamos a seguir viviendo eternamente. Que lo único que ocurre es que cambiamos de escenario, que cambiamos de habitación, pero nuestro espíritu, nuestra alma, sigue viva. El cuerpo es lo que queda inerte, pero nosotros, como seres, seguimos vivos. Y afirma, y todos los que viven y tienen fe en mí, no van a morir para siempre. O sea, la muerte es temporal, es un paso más. Y obviamente para morir, algo tiene que ocurrir en nuestra vida, una enfermedad, un accidente. Por eso, en el versículo 43, vemos a Lázaro salir de la tumba. Hermanos queridos, no dejamos de orar y de clamar por los enfermos. Muchos de ellos son hermanos nuestros. Oramos por nuestros familiares para que Dios los proteja. Oramos y damos gracias a Dios por cada día que nos levantamos y vemos que tenemos salud y tenemos ánimo para seguir viviendo y para seguir en la batalla. Pero no estamos exentos de que en cualquier momento también nosotros estemos afectados. Oramos por los sanitarios, que están dando todo, que están al frente de esta plaga, que están inclusive infectándose. Y a lo mejor no estamos viendo la respuesta que nosotros esperamos. Nos gustaría que Dios obrase en un momento y esto desapareciera. Pero los planes de Dios no son nuestros planes. Los caminos del Señor son más elevados que los nuestros. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y aunque pensemos o creamos que Dios no está obrando, Dios está trabajando. Cada día está haciendo algo nuevo. Cada día está tratando con miles de personas que no sabemos cuál es su situación. Y lo que Dios está deseando es que las personas se reconcilien con Él. Y también está tratando con nosotros, para que no perdamos la fe, para que no perdamos la esperanza. Y quizás el Señor quiere hacer algo en nosotros antes de hacer algo a través de nosotros. Repito esta frase, aunque sé que con el vídeo la podéis releer otra vez. A lo mejor, el Señor está queriendo hacer algo en nosotros, en su iglesia, está tratando de llamarnos la atención antes que hacer algo a través de nosotros. Así que aprovechamos estos tiempos de quietud, estos tiempos de recogimiento, para orar, para buscar a Dios, para leer su palabra, para tranquilizarnos, porque mucha gente necesita palabras de ánimo y de consuelo, y si nosotros no las tenemos, no las podremos dar. Así que, queridos hermanos, nuestros mejores deseos de paz, de bendición, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Un abrazo muy fuerte mío y de Milagros. Os queremos un montón y queremos veros a todos nuevamente. Así que cuidaros y seguimos adelante en esta lucha. Hasta la próxima.